Autoridades ancestrales del territorio de Milipulli, actual Puerto Montt, se trasladaron a Payaco, región de los ríos, para sostener una importante reunión con representantes y autoridades mapuches de la zona en el marco de una acción jurídica sin precedentes en la historia del país. Se trata de una petición de arbitraje en el Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya respecto a un histórico anhelo del pueblo mapuche en función de su autonomía territorial y reconocimiento de una serie de tratados sostenidos entre la República de Chile y este pueblo originario. Entre los tratados evocados destacan el de Tapigüe en 1825 y anteriormente el Tratado de Quilín con la corona española en 1641, donde se valida que el pueblo mapuche posee derechos legales, milenarios e inalineables en su territorio o Gualmapu que se extienden desde el río Biobío hasta los confines de la Patagonia chilena. Esta acción ha sido levantada y conducida por la autoridad ancestral mapuche Juana Calfunao, que sostiene que se debe seguir insistiendo en reivindicar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo mapuche. Por esa y tantas razones más, por toda la judicialización, la criminalización, por todo el encarcelamiento que le tiene a mi gente, lo hemos llevado a estos tribunales y lo seguiremos llevando a todas las instancias internacionales si no cumplen realmente con devolvernos el territorio que es nuestro, porque no le estamos pidiendo un favor al Estado, sino este Estado terrorista, genocida, que se ha instalado en territorio mapuche y que quiere adueñarse ilegalmente de nuestra riqueza y que ha estado vendiendo de por siglos, hace 140 años, que se sienten dueños del territorio, dueños de toda nuestra riqueza y nos tienen empobrecidos a nosotros y nos tienen encarcelados y judicializados. Y eso no lo podemos permitir a esta altura. Tenemos que dejarle una libertad, un buen camino, un buen vivir a nuestras futuras generaciones, a nuestros nietos y a nuestra descendencia. Y esto es para todo, es para el pueblo mapuche y para el pueblo no mapuche, mestizo que sigue oprimido. Lo que queremos nosotros es que las forestales y todos estos latifundistas que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás, se vayan del territorio de nosotros. Eso es lo que queremos. Esta acción además cuenta con el apoyo de una serie de colaboradores como historiadores y profesores ligados a la cultura mapuche, además del patrocinio del Consejo de Abogados que lidera Baltasar Garzón, juez conocido en el mundo entero por ser el único que logró procesar al dictador Augusto Pinochet. Si el día 7 de marzo de este año, 2023, hemos presentado una petición de arbitraje internacional al presidente de Chile, pidiéndole que firmemos una cláusula para ir a un arbitraje para hacer valer el Tratado de Tapigüe de 1825. El Tratado de Tapigüe, si bien celebra la unión entre el pueblo mapuche y el pueblo de Chile, que constituyen el Estado de Chile, también fija unos límites clarísimos respecto del territorio mapuche que no se han respetado históricamente. Había un despojo, no solamente por la mal llamada pacificación de la Araucanía, que en realidad eso es un genocidio, sino que había una serie de instancias en las cuales el territorio mapuche ha sido sistemáticamente reducido hasta llegar hoy día a su mínima expresión. El pueblo mapuche entiende que ese territorio es de ellos, este despojo ha sido, ha sido efectuado de manera ilegal, de acuerdo al derecho interno y de acuerdo al derecho internacional, y tiene que ser restituido cuanto antes. Esta petición de arbitraje no está dirigida en contra del pueblo de Chile, al contrario, está dirigida en contra, si usted quiere, de las empresas extractivistas y los grandes latifundistas que son los que se han apropiado ilegalmente del territorio mapuche. Ilegalmente, como digo, de acuerdo al derecho interno y de acuerdo al derecho internacional. Pero esto no está en contra del pueblo chileno, al contrario, digamos, el pueblo chileno también es el que está siendo en este momento explotado por las grandes corporaciones que hoy día controlan el territorio, pero también controlan los destinos del país, ¿no? Es decir, tanto víctimas de esto, tanto el pueblo mapuche como el pueblo chileno. Para los miembros de autoridades ancestrales de las grandes tierras del sur, se trata de una iniciativa única en su tipo desde la existencia de la República de Chile, la cual ha mantenido su accionar de violencia principalmente por el despojo territorial hacia el pueblo mapuche, quien por siglos se mantiene en resistencia. Y le estamos pidiendo al concierto internacional que nos dé la posibilidad de conversar como pueblo con el pueblo chileno. No es que nosotros queramos enemistarnos con el pueblo chileno, sino que lo que queremos es emanarnos con el pueblo chileno, pero como iguales, no como súbditos ni como extranjeros. Ese es el concepto principal. ¿Por qué razón?
Hay que entender que el pueblo mapuche tiene 18.000 años confirmados en esta tierra. Y acá, en este lugar, los que llegaron con los españoles, apenas 200 años, 250 años como máximo. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo, sí. Y esa es la forma que vamos a ir construyendo nuestra hermandad. Es así que se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya respecto de este arbitraje al cual ha sido emplazado el Estado de Chile. Estando en manos del presidente Boric, se acepta o no participar del arbitraje y determinar el futuro de esta acción jurídica nunca antes desarrollada.